Ahora, Bueno, pues empezamos. Hoy tenemos a don Javier Paredes, que es catedrático en la Universidad de Alcalá. Y bueno, pues él es historiador y, si tengo bien entendido, está especializado también en historia contemporánea. Y hoy especialmente le hemos pedido, bueno, como sabéis, estamos hablando un poco, profundizando en todo el tema de la batalla cultural. Y bueno, pues hoy también nos va a hablar, en este contexto también, de pues un poco la persecución religiosa también que se da hoy en España. Así que, don Javier, cuando usted quiera, pues nada, le cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar. Siempre se empieza hablando de la importancia de la asignatura. Acordaron, ¿no? Cuando estábamos, que todos nos decían, esta es la asignatura más importante de la carrera. Bueno, pues hoy voy a empezar por la importancia de la asignatura. Estaréis de acuerdo todas conmigo que si hay una institución importante en esto que se llama el mundo occidental y en Europa, aunque no viniera en nuestros libros de texto y no se dijera, pues esa institución importante es la Iglesia Católica. Porque, oye, una institución que haya durado 2000 años, que además haya inventado instituciones como las universidades las inventó la Iglesia. Que haya desplegado, no sé, instituciones asistenciales de todo tipo, que haya evolucionado y desarrollado las manifestaciones artísticas de todas las tendencias. O sea, que es decir, bueno, hasta los ilustrados, los enciclopedistas, buena parte de ellos masones, reconocían eso. ¿Qué importa que Europa sea la parte más pequeña del mundo? Si además, si es la más importante por sus artes, por las letras y, lo que es más importante, por el cristianismo. Esto está en la enciclopedia de Diderot y Voltaire y todos estos librepensadores. O sea, me dan la razón. La institución más importante es la Iglesia. Y resulta que la persecución religiosa más numerosa y más potente que ha padecido la Iglesia en 2000 años tiene lugar aquí, en España. Pues bueno, esta es la importancia de la asignatura. Vamos a hablar de la persecución religiosa más importante que ha tenido la institución más importante de Occidente. Esta es la importancia de la asignatura. Este es un tema importantísimo. Otra cosa es que no se ignore, no se diga, no se... Bueno, muy bien. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Se camufle, no se quiera hablar, se disimule. Yo soy muy contrario, si alguien me ha leído, a la designación oficial que la jerarquía da a nuestros mártires. Les llama mártires del siglo XX. Dice, como si el siglo XX hubiera martirizado a alguien. Mártires de la década de los 30. No, mira, yo en mis clases, a mis alumnos desde hace años les digo que yo solo enseño una cosa importante, lo que todos los demás, pues en fin, y es que las cosas son lo que son. Esto es decisivo. Y miren ustedes, son mártires de la Segunda República y de la Guerra Civil, martirizados por los socialistas, los comunistas y los anarquistas, e izquierda republicana también, es decir, por el Frente Popular.
Si ustedes ahora lo que quieren es ser amiguitos de los que están mandando y les quieren seguir llamando mártires del siglo XX, eso no es hacer historia. Eso es hacer amiguitos, pero no es hacer historia. Y yo soy, como han dicho ustedes antes, catedrático de historia contemporánea de una universidad pública, donde tenemos libertad de cátedra. ¿Eso qué significa? Significa que yo esta noche voy a hacerme responsable de las ideas que yo aquí exponga. Si yo fuera catedrático de una universidad perteneciente a una institución religiosa, pues yo vendría aquí a exponer la opinión de esa universidad. Pero yo soy catedrático de una universidad pública estatal y por lo tanto soy responsable de lo que diga. Y bueno, y estoy también en la idea, digo, para entendernos, pues si después hay un diálogo y soy responsable y soy consciente que lo que digo, pues es mi opinión y soy yo responsable y por lo tanto, pues bueno, pues si alguien me convence de otra cosa, pues cambiaré de opinión, pero soy yo el responsable de lo que digo. Ya he dicho una, y de eso soy yo responsable. Se llaman mártires del siglo XX, no, mártires de la Segunda República, de la Guerra Civil. La persecución religiosa, que la hemos centrado, la más numerosa, se produce a partir de la Segunda República, del primer día el primer día que se proclama la Segunda República, el 14 de abril, ya asesinan a una persona, o sea, ya hay, y días después se empiezan a quemar iglesias, conventos, o sea que cuando estos chicos ahora, los herederos de los comunistas, dicen arderéis como en el 36. No, como en el 31, que es cuando empezaron vuestros precursores a quemar iglesias y conventos. La cosa empezó en el 31. Pero es tan numerosa esta persecución porque en 1931 confluyen dos persecuciones, que es, y si esto no lo tenemos en cuenta no vamos a entender nada. Confluye la persecución religiosa que viene desde el siglo XIX y la persecución liberal, por decirlo de alguna manera, y la persecución religiosa de los comunistas en el siglo XX, como dos grandes ríos que desembocan y forman pues un río inmenso. Claro, como las cosas hay que fundarlas, las cosas hay que fundamentarlas, yo me he copiado aquí unos datos, ¿no? O sea que en el siglo XIX ya hubo una persecución, hombre, sangrienta, pero hubo también otra persecución, porque para entendernos, cuando hablamos de persecución religiosa, yo entiendo que hay una triple tipología de persecución, que no necesariamente se producen sucesivamente una después de otra, sino que se pueden producir incluso a la vez, pero sí que en el tiempo ha destacado una más que otra. Una tipología de persecución es la persecución sangrienta, la de los emperadores romanos, esas que dice Tertuliano que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, ¿vale? Bueno. En el siglo XVIII se produce una nueva persecución, que produce una nueva tipología. Ahora, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa
los historiadores franceses que nos aventajan en historia religiosa, nos aventajan en Francia muchísimo más que aquí. Aquí en España lo que hemos hecho de historia religiosa está muy circunscrito a órdenes religiosas y tal. En Francia, bueno, han hecho archivos parroquiales, cofradías, romerías, tienen estudios de todo. Y una de las cosas que han medido es la práctica pascual. Y ellos se dan cuenta que la práctica pascual antes de la Revolución Francesa estaba en cotas del 90 y tantos %, y cuando ya se pacifica, el 60%. Dice, esta persecución no es como la otra. Esta no es semilla de cristianos, sino que hace descender la práctica religiosa. Claro, porque ahora quienes persiguen saben cómo funciona la religión católica. Entre otras cosas porque quienes persiguen, algunos son obispos, como Jarente, como Talleyrand, eran obispos, eran curas, sabían que la religión, por deseo de Jesucristo, la religión católica no es una religión intimista, no es una religión de no, es una religión sacramental. O sea, la gracia viene a través de los sacramentos y por lo tanto ellos saben que si a los fieles se les priva de sacramentos, la religiosidad desciende. ¿Qué es lo que hacen? Atacar la recepción de los sacramentos, por ejemplo. Ellos hacen una reordenación de todas las diócesis de Francia, había 139 diócesis, y las adecúan a los 83 departamentos. Ahora las diócesis van a ser 83, no 139. Y eso lleva a la obligación también de reordenar las parroquias. Se suprimen de una tacada 4.000 parroquias. Y además es curioso que donde había 2 iglesias y solo va a haber una, oye, qué casualidad que la que mantienen es la que más lejos está para ir andando. Claro, oye, si te ponen la iglesia a un día andando, pues a lo mejor dejas de ir a misa los domingos. Esa es efectiva. Y aquí hago un paréntesis. Yo lo que estoy haciendo esta noche, para que nos entendamos, lo que estoy haciendo esta noche, dicho coloquialmente, no es un fervorín. Dice, está haciendo... No, estoy haciendo historia. Estoy haciendo historia. Entonces, ¿se puede hacer historia de la iglesia con la Iglesia Católica? Dice, yo es que no lo vi en mis libros, la Iglesia Católica, no había asignatura. Por cierto, en la Universidad Pública de Alcalá, de Filosofía, donde vamos un género de especie un tanto peculiar. Los que, como digo yo, los que quieren estudiar se van a medicina y arquitectura y a estas carreras, y los que queremos arreglar el mundo se nos vienen a filosofía, todo en conflicto. Bueno, pues en esa facultad de filosofía de esa universidad estatal, la universidad optativa que más alumnos tiene, universidad pública, pública, se titula Historia de la Iglesia en el mundo contemporáneo. O sea que es una asignatura. Sí, claro. ¿Qué es lo que necesitamos los historiadores para hacer historia? Pruebas, vestigios. Si hacemos la historia de un partido político, ¿qué necesitamos? Actas del partido, actas de las votaciones. ¿Tenemos pruebas? Claro que tenemos pruebas. Pues claro que tenemos pruebas. Una vez me contaron en uno de los grandes santuarios, yo creo que fue en Fátima, los millones de formas que se consumían al año en el santuario de Fátima. Dice, pues ahí tiene usted. Y servidor de ustedes ha tenido que padecer
estar en tribunales de tesis doctorales de lo que yo llamo el problemilla histórico. ¿El problemilla histórico qué es? Dice, el adelantado de Alpedrete, periódico liberal con 150 suscriptores, estudio de su ideario político. O sea, que es que ha habido gente que se ha pegado 2 años estudiando un periódico que tiene 150 suscriptores. Y entonces, lo que sucede en un sitio perdido en el extremo del mundo, que es que no pilla de paso de nada, como es Fátima, donde van millones, ¿eso no es historiable? Ya está. ¿Cómo que no tenemos pruebas? Sí, los sacramentos estudiamos en el catecismo que tienen materia y forma. Pues claro, ¿eh? Porque la religión católica tiene un aspecto material. Por eso los revolucionarios saben muy bien, por ejemplo, en Francia, ya que estamos explicando esta pérdida de fe, cómo se persigue a la Iglesia, que todo esto es muy importante para entender después eso que yo llamo, no solo porque en la persecución religiosa hay una parte que es el martirio de las personas y hay otra cosa muy importante que es el martirio de las cosas. Claro, los revolucionarios saben muy bien que si tú le quitas la ermita de San Roque en no sé qué aldea, pues claro, hay gente, pues hombre, no le podemos decir a todo el mundo que se aprenda la suma teológica de Santo Tomás, ¿verdad? Es que tiene una fe muy rústica. Yo lo he oído decir a algunos. Estos aldeanos tienen una fe muy rústica, solo creen en San Roque. Y claro, ¿y usted qué? ¿Que se sabe la suma teológica de memoria o qué? Bueno, pues si tú le quitas la ermita de San Roque al que tiene prendida su fe en San Roque, ¿le has quitado la fe? La persecución. Esa es la segunda tipología. Entonces, los revolucionarios franceses, que saben perfectamente cómo se quita la fe, pues hacen esto. El tercer tipo de persecución, yo se lo oí decir, me llamó mucho la atención, se lo oí comentar por primera vez a San Juan Pablo II. Habían asesinado a unas monjas en el Líbano y las autoridades religiosas fueron a verle. Y entonces el Papa les dijo, que yo me quedé muy sorprendido, de ahora lo que tienen ustedes que hacer es aprender a vivir el martirio de la coherencia. Es decir, hemos visto el martirio de la sangre, segunda tipología, el martirio de eliminar los sacramentos y las cosas sagradas, y ahora viene el martirio de la coherencia. ¿Eso qué es? Bueno, eso es que ahora ya los perseguidores pues te dejan ir a misa, no les importa. Ahora bien, lo que no te permiten es que esa fe aflore. Es decir, mire usted, yo a usted no es que le deje ir a misa, es que hasta le voy a dar una subvención para que mantenga la iglesia de su pueblo si tiene un pedrusco del siglo XVII, porque los pedruscos del siglo XVII hay que conservarlos. No, no me importa, o sea, ya no le voy a... Ahora, eso sí, en las fiestas del pueblo, sentido cristiano nada, en la política económica del pueblo, sentido cristiano nada. Ese es el martirio de la coherencia, que generalmente se caracteriza porque los verdugos más crueles son los católicos tibios o católicos moderaditos, que yo les llamo, que persiguen a los católicos auténticos pues para no ponerles en evidencia, claro. Ese es el martirio de la coherencia. Bueno, y todo esto venía a cuento porque, claro, estamos acostumbrados a ver la guerra civil, que efectivamente es una cosa tremenda, ¿no? Y claro, cuando yo digo, y en el siglo XIX, la gente dice, pero hubo persecución en el siglo XIX. Vamos a dar datos.
Vamos a dar datos. Mira, la persecución del siglo XIX tiene, vamos a hablar después despacio de algunas manifestaciones. Yo he contado el número de sacerdotes que hay al principio del siglo XIX. Clero secular, 72.256 sacerdotes. Tengo aquí apuntado. Y en 1860, que ya se han pacificado las cosas, se ha firmado el concordato y tal, pues resulta que vas a mirar cuánto clero secular hay y resulta que hay 42.765. Haces una resta y dices, pues hemos perdido 29.491 sacerdotes. Clero regular, es decir, frailes y monjas, que es como popularmente se dice, pues teníamos a principios del siglo XIX 73.372. Tenemos en 1860 20.502. Se han perdido 52.870. En total, se pierden en medio siglo 82.361 vocaciones. Los historiadores no tenemos un concienciómetro. Yo a veces me hace mucha gracia la gente, dice, no, ahora en los seminarios hay menos gente, pero no son como antes, ahora son auténticos. Dice, sí, usted escuchó, midió la conciencia de los de antes para ver si eran auténticos. y ha medido la conciencia de los de ahora para ver, mire usted, yo como historiador diré que si en 1860 en España había 22.000 seminaristas, como había 22.000 seminaristas, y ahora hay 1.200, pues hombre, digo, pues a lo mejor no van bien las cosas, ¿eh? O sea, que... no, pero es que son muy buenos, son auténticos. Bueno, ¿y eso cómo se mide? Eso es el juicio final, ese es el juicio de Dios. Dios dirá, mire ustedes que este vale por 22.000. Bueno, pues muy bien, pero los historiadores nos tenemos que mover con esto. Y pues mire usted, pues perdóneme, pero si había 22.000, pues yo lo que sé es que con 22.000, pues había después para que en cada pueblito hubiera un curita y ese curita enseñara el catecismo a los niños y tal. Y ahora, pues yo tuve un alumno, pobrecito mío, que era sacerdote, que solo tenía 12 pueblos en Guadalajara, ¿no? Claro, dices, pues la asistencia ya se ve que es menor. Bueno, la persecución religiosa, como digo, empieza en España en el siglo XIX. Tiene un acontecimiento sangriento que se produce en el mes de julio de 1834 en Madrid, donde en tan solo una noche son asesinados más de 80 religiosos. El grito con el que asaltan los conventos de Madrid, la canción, era esta. En esto hay que situarse, en estos momentos estamos, 1834, acaba de estallar hace un año la primera guerra carlista. En un bando está los absolutistas, que tienen como rey a Carlos, en otros los liberales, que tienen a Isabel. Cuento esto para recordar por qué la letra de la canción, pero cuando asaltan los conventos, los asaltantes van gritando esto. Muera Carlos, viva Isabel, muera Cristo, viva Luzbel.
Y de esta manera se empieza asaltando el convento de los jesuitas. Tenían un estudio magnífico. Para los que conozcáis Madrid, ese convento estaba en la sede de lo que hoy es el actual Instituto de San Isidro. Después el convento de Santo Tomás, el convento de San Francisco el Grande. Los escritores masones del siglo XIX justificaron esto diciendo que había sido una cosa, un estallido. Bueno, aquello no fue ningún estallido, sino que fue algo premeditado. Cuando yo era estudiante, se hablaba entonces de la revolución espontánea y tal. Y había un profesor en Zaragoza, se llamaba don Carlos Corona, que había estudiado los motines del 18, y fui a verle a preguntarle por la revolución espontánea y me dijo, mire usted, toda revolución tiene plan, elaboración y objeto. Es decir, no hay ninguna revolución espontánea, todo hay que prepararlo. Incluso este grupo y esta conferencia no ha salido espontáneamente. Primero Ana Calvo me ha engañado, me dijo, nada, tú das una conferencia, esto no es nada, tal. Entonces me ha engañado como una encantadora de serpientes. Nada, esto, nada. Si además, te lo digo ahora, si además febrero nunca llega, o sea, tú di que sí, total. Y entonces, bueno, pues sí, si no, y llega, y ayer me dice, oye, ¿te acuerdas? Pues no me acordaba. Bueno, plan, elaboración y objeto. Y una de las cosas que se ve en esa noche en Madrid es que no hay ningún estallido. Es que primero asaltan un convento y cuando matan en un convento van a otro, y cuando acaban ese van a por otro. Es decir, son tíos organizados y son los mismos que van de convento en convento. Dice, oiga, aquí no hay nada espontáneo. La disculpa que ponen es que los frailes han envenenado las fuentes, está muriendo la gente de cólera y les echaron la culpa. Pero es que al año siguiente, en Zaragoza, se producen matanzas de frailes en 2 oleadas, una en el mes de abril del año 35 y otra en el mes de julio. Pero es que en el mes de julio también hay matanzas en Reus. Pero es que en mayo, el periódico más importante de Barcelona, que es el periódico del ala extrema de los liberales, que se llama El Catalán, anuncia que van a cortar el cuello a cercén al fraile Mostén. Y se lo cortan. El 25 de julio se celebra una corrida de toros. En el siglo XIX, si leéis un poquito, o los que hayáis leído habéis visto que buena parte de las revoluciones tienen lugar en las corridas de toros, por una razón, porque es donde hay una concentración de gente, y como te salga mal el último toro, tienes a la gente predispuesta. ¿Qué es lo que pasó? El 25 de julio, en la Barceloneta, Día de Santiago, se celebraba una corrida de toros, con toros de la ganadería de Zalduendo, que era un ganadero navarro, y el último toro se llamaba El Estudiante. Y el Estudiante, bueno, salió con muchos suspensos, lo cual provocó las iras de los aficionados. Saltaron al ruedo, arrastraron el toro para quemarlo, lo quemaron en la puerta a los franciscanos. Después de la puerta ardió el convento, después mataron a los franciscanos, después se fueron a por otro convento. Total, que en una noche 16 muertos, se volvieron a repetir. Y Martínez de la Rosa, de los asesinatos de 1834,
Lo que nos dice, y además él sabía lo que decía porque era presidente de gobierno, que los asesinatos de 1834 se habían preparado en las logias. Y ese periódico que había anunciado las muertes, fíjense al día siguiente cómo da la noticia, la he recogido aquí. Dice: si desgraciadamente se ha derramado sangre española, que 16 en una noche, al mismo tiempo debemos congratularnos de que el pueblo haya respetado las propiedades y las personas sin distinción de opiniones. Esto está publicado. Y este mismo pájaro que escribe estas cosas, que se llamaba Pascual Madó, en el Congreso llega a decir lo siguiente, dice: había que reformar los conventos y como el Estado no los reformó, el pueblo, en un ataque espontáneo, hizo por sí la reforma. O sea, están justificadas las matanzas de frailes en sede parlamentaria. Lo cual me recuerda a mí lo que me contaba una amiga de la universidad. Una vez me contó su confesión de pequeña, cómo se confesaba de pequeña. Decía: padre, me acuso de que he pegado a mi hermana, pero se lo merecía. Bueno, pues esto es igual. Hemos matado a los frailes porque se lo merecían. Bueno, ¿y después de esto qué viene? Después de esto viene la exclaustración. Claro, vamos a ponernos en la piel. Madrid, Zaragoza, Reus, Barcelona están matando frailes. La gente se va a los conventos. Y de repente, en marzo de 1836, se produce algo que la gente no conoce, que es la exclaustración. ¿Qué es la exclaustración? Que de la noche a la mañana todos los conventos masculinos de frailes, todos sus habitantes se van a la calle. O sea, se cierran todos los conventos. Los conventos de monjas tienen más consideración, cierran todos aquellos que tienen menos de 12 profesas, de 12 monjas profesas. Lo cual significó que se cerraron muchos conventos pequeñitos que había por la geografía en pueblos de España. Y no se permitía en una localidad que hubiera dos conventos de la misma congregación. De manera que si tú no tenías más de 12 profesos o en tu ciudad o en tu pueblo había dos conventos de la misma orden, tenías que cerrar uno. Y esto es lo que explica este descenso tan tremendo que yo he dicho. Oye, que son 82.361 vocaciones. Y falta un tercer elemento de la persecución religiosa del siglo XIX muy importante, que es la desamortización. Que es que a la Iglesia le quitan todos los bienes. Le quitan todos los bienes. Y todos los bienes son todos los bienes. Miren, como estamos así en confianza a estas horas de la noche, voy a confesar una cosa. Reconozco que en una ocasión me tuve que salir de la sala de consulta del Archivo Histórico Nacional, donde estaba viendo un expediente de desamortización de un convento de monjas, porque se me empezaron a saltar las lágrimas. Estaban haciendo un inventario de lo que tenían las monjas para quitárselo, porque les iban a echar a la calle. Por cierto, el inventario lo hacía un fraile. Alguien que entendiera para qué. Cuando decimos vinajeras, este sabía que había dos. Era un fraile colaborador del
de los que lo hacían, ¿no? Y es que se me ha quedado grabado el inventario. Una mesa de pino en mal estado, 18 cubiertos, 17 cucharas, 17 cobertores de cama, 2 colchones. Digo, miserables, solo tenían estas mujeres 2 colchones para las enfermas. Tenían más. Se los quitasteis. Les echasteis a la calle. En nombre de la libertad que habíais dicho que era sagrada. Esa será vuestra libertad, no la de las monjas, ¿no? Porque las constituciones del siglo XIX proclamaban que la libertad era sagrada. Pues la desamortización fue el tercer elemento. Bien. Se nos está echando el tiempo encima porque sí que quiero que haya un momento para hablar y tenemos que hablar de la guerra. Tenemos que hablar de la guerra. Vamos a ver. Los datos de la guerra son realmente espectaculares. Yo diría que espectaculares, escalofriantes. 13 obispos asesinados, 4.187 sacerdotes. Eso significa 1 de cada 7. Teniendo en cuenta una cosa, que estos mártires no se producen en España, se producen solo en una zona de España. Porque en una zona de España, en la zona que controlaba el Frente Popular, se mataban a los frailes, y en la zona que estaba controlada por las tropas de Franco se protegía la religión. O sea que son mártires de los socialistas y de los comunistas, no de España. 4.187, 2.365 religiosos, frailes. Eso significa 1 de cada 5. O sea, mucho más que diezmarle. Y monjas, 296. Y lo que no está todavía estudiado es cuántos laicos murieron. Yo lo que sí que me he encontrado es una cosa. Claro, el tema de los sacerdotes y de los religiosos, como están las órdenes detrás, pues claro, para los procesos de beatificación hay que hacer un estudio y demostrar que han muerto por la fe. Yo en particular, nada, yo conozco una familia catalana que tiene entre sus miembros una mujer a la que en Barcelona le exigieron que escupiera a una estampa, y como no escupió, le cortaron la lengua y se desangró y se murió. Pero claro, esta familia no tiene medios ni económicos ni para iniciar el proceso de beatificación, pero es tan santa y tan mártir como las otras. O sea, ¿cuántos laicos murieron por defender la fe? Bueno, pues ahí lo tenemos. Ya las cifras, por situarnos un poco. La diócesis más castigada de todas fue la diócesis de Barbastro, donde se asesinó al 88% del clero. En Madrid se asesinó al 29%, 29,8% del clero. En Cataluña, de los 5.060 sacerdotes que había, se asesinaron a 1.541. O sea, es que estamos hablando de estas cifras, ¿eh? Y además se les asesinó con qué saña. 13 obispos.
Al obispo de Barbastro le desangraron por el procedimiento de cortarle los testículos y le dejaron toda la noche en el cementerio a que se desangrara y se muriera. O sea, sin ese odio diabólico no se entiende esa persecución. Y hay otro tema importante, y yo creo que con esto podíamos acabar y abrir un turno de preguntas, que es otro tema al que yo me he referido, que es el martirio de las cosas. Mirad, en Madrid había exactamente 210 iglesias en Madrid. Solo 11 quedaron intactas. Y yo digo que la persecución de las personas hay que ponerla en relación con la persecución de las cosas, donde ahí además se prueba perfectamente que lo hicieron por el odio a la fe. Porque vamos a ver, oiga, pues puede ser que el párroco de no sé qué pues fuera una mala persona y amigo de los explotadores y no sé cuántas más cosas, y lo mataron por ser amigo de los explotadores. Dice, sí. Y la imagen de San Roque, ¿por qué la destruyó usted? ¿Qué mal le hizo a usted la imagen de San Roque? Bueno, ninguna, ¿no? Bueno, pues yo digo que la persecución de las personas hay que ponerla en relación con la persecución de las cosas. Voy a poner un ejemplo. Yo he estudiado la persecución religiosa en un partido judicial, que es el partido de Sacedón, que tiene 24 pueblos. En esos 24 pueblos se asesinó a 7 sacerdotes. ¿Qué significa eso? Vamos a ver qué pasó con las cosas sagradas, el martirio de las cosas. Oye, todas las iglesias parroquiales las destruyeron en ese partido judicial, las ermitas también. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que solo asesinaron a 7 sacerdotes porque no cogieron a los demás. Las iglesias que no se pudieron esconder las arrasaron todas. Es decir, donde se ve la radicalidad es ahí. Y esto lo sabían perfectamente los perseguidores. José Díaz, que era el secretario general del Partido Comunista, en 1937, en un mitin, dijo lo siguiente: en Valencia ya hemos llegado más lejos que los soviets. No se puede celebrar la misa en ninguna iglesia porque las hemos destruido todas. Es decir, el carácter radical y en números absolutos se mide precisamente por ahí. Bueno, yo creo que con esto a mí se me ha puesto en pantalla, querida coordinadora, Paloma Oz. ¿Cómo se va Paloma Oz aquí? ¿Cómo quito es el Hola, creo que si hablo yo se va Paloma. Se va Paloma. ¿Sí? Bueno, yo creo que explicar lo que es la persecución religiosa con datos y tal son folios y libros, pero yo creo que lo que he tratado de hacer es dar las coordenadas para entender lo que ha pasado. Pero bueno, ahora si hay alguna pregunta y yo la sé, la respondo. Y si no, pues como diga, como dije una vez en clase, el que tenga una duda, que me la pregunte y yo se la amplío todavía más. Don Javier, a ver, alguna pregunta. Yo la primera que le quería hacer es si hoy podemos también decir que existe persecución, y de esas 3 tipologías, ¿no?, que usted ha hablado, de la sangre, de las cosas y de la coherencia, ¿cuál cree usted que es probablemente la que más se esté dando? Y bueno, luego sigo. Vamos a dejar ahí la primera. Bueno, la de la sangre no, porque ya se ve que no matan a nadie. La otra, la de quitar los sacramentos y tal, bueno, hay curas que hacen unas misas que parecen unos chiringuitos, que vamos, pero la realmente letal es la última, la persecución de la coherencia, ¿no? O sea, y además esa es
es especialmente sibilina. Porque te la hacen y no te enteras. Voy a poner un ejemplo. Hay, en mi opinión, dos tipos de feminismo, dos feminismos. El feminismo es el veneno de la familia. Hay un feminismo malo, que es el que el de las feminazis, el de las de Podemos, o sea, el radical. Ese es malo. Pero hay otro que es peor. Es ese feminismo que se propugna en algunos ambientes católicos como moderado. Dice, no, nosotras, un feminismo moderado. Dice, sí, o sea que si usted toma el veneno moderadamente, le va a sentar muy bien, ¿verdad? Bueno, ese es el procedimiento, ¿no? O sea, dejar lo que son los principales fundamentos de la doctrina como radicales y aparecer como moderado lo que es contrario a la fe. He puesto este ejemplo como podía poner otros muchos, como podía poner otros muchos. Pero ya que me has preguntado, pues lo que nos está haciendo verdaderamente, claro, ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué en el año 60 había 22.000 seminaristas y ahora hay 1.200? Bueno, pues porque hay una persecución religiosa, aunque usted no se esté enterando, pero claro que la hay, hombre. Y viendo un poco esta situación, porque o sea, es verdad que muchas veces decimos que no conocemos la historia y que entonces nos cambian el agua a la pecera, no nos enteramos, y por eso también estamos llamados a conocer la historia, pero también para mirar hacia el futuro, ¿no? Entonces yo le quería preguntar un poco cómo ve el futuro igual más inmediato, cómo ve España en los próximos, pues no sé, en la próxima, dentro de 10 años, de 20, viendo todo esto que se está cociendo, ¿no? Los historiadores tenemos lo nuestro averiguando el pasado. Y eso es muy difícil porque hay que estudiar mucho. Ya lo del futuro es complicado. O sea, ¿qué pasará en un futuro? No lo sé, no lo sé. No lo sé, pero indudablemente, hombre, podemos decir que puestas las... puedes, pero claro, no podemos olvidar dos cosas, ¿no? Que, y además se lo va a decir alguien que reconoce su error, por lo menos una vez que habló del futuro. Me acuerdo cuando era más joven, que di una clase, bueno. Me había estado estudiando el Pacto de Varsovia y expliqué el pacto, lo que era el Pacto de Varsovia. Yo sabía cuántos tanques tenía el Pacto de Varsovia, cuántos aviones, cuántos... Bueno, era una cosa, un despliegue de sabiduría lo mío. O sea, me di un baño de vanidad como pocas veces. Y entonces uno, saltó un alumno y dijo, oiga, ¿y usted, el bloque comunista, cuánto cree que puede durar? Me hizo una pregunta como la que me acabas de hacer tú. Entonces yo dije, un momento. Y volví a repetir el número de tanques, aviones, porque, oye, ya que me lo había aprendido, pues que quedara claro que me lo sabía. Y después de repetirlo por segunda vez, dije, y teniendo en cuenta todas estas cifras, échele usted 5 siglos. Oye, a las 5 semanas se cayó el muro de Berlín. O sea que, con lo cual,
no me atrevo yo a decir al futuro por dos cosas. Primero, yo digo que la historia es la historia de la libertad, porque lo que estudia la historia son actos humanos. La historia no estudia leyes, no hay leyes. Estudia actos humanos, y los actos humanos son libres. Eso es lo que estudiamos, la diferencia que hay entre el acto del hombre y el acto humano. El acto del hombre es la respiración y tal, eso no es libre, ¿no? Pero el acto humano es libre, la historia de la libertad es la decisión, ¿no? Entonces, eso puede cambiar, y después los hombres y Dios que interviene en la historia, podemos pegar un cambiando a este. Es decir, yo cuando dije aquello estaba convencido que el bloque comunista, bueno, yo le digo una cosa, ahora todo el mundo dice, no, ya se veía venir la caída del muro. Mentira, no lo veíais nadie, vamos, o sea, no. En los años anteriores no hay ningún libro, caída inminente. Era mentira, no lo veía nadie caer. Bueno, entonces no me atrevo a decir qué va a pasar en un futuro. Pues es que no me atrevo, ¿no? O sea, porque es que pega un cambio, pero si además eso estamos hartos de verlos en nuestra vida, ¿no? Dice, todos íbamos, dice, si, además cuando vamos creciendo, dice, si yo, vamos, si a mí me dicen con 20 años que iba a estar casada y con no sé qué hijos y con no sé qué profesión, vamos. Y de repente te encuentras casada con no sé qué, dices, es que no sabes lo que puede ocurrir, ¿no? Bueno, me he enrollado mucho, venga, más preguntas. ¿Dónde está Ana? ¿Se ha ido Ana? ¿Ah? No sé por dónde anda Ana. Y una, bueno, yo una Se ha última ido pregunta. Ana, o sea, me ha... No, está No, por ahí. no, Ahí está, ahí está. no, perdón. Lo que pasa es que, Javier, no te he contado que el formato es que luego María es la que hace las preguntas. o sea Pero que, Ana puede hacer preguntas si quiere, ¿eh, Ana? o sea que De las tuyas. aquí unos tiran la piedra, esconden la mano y después a ti te dan todo el marrón de pregúntale, chínchale un poquito, chínchale, bueno. Exacto. Lo ha captado a la perfección. Sí, no, Así como funciona. yo soy de los que, yo es que soy de los que ven humo y dicen, ahí hay fuego, o sea, es que... Muy bien. Bueno, yo no sé si hay alguna pregunta más, si alguien me quiere escribir por ahí, pero yo ya lo último. Lo último, venga, vamos a ver. Respecto al tema de la historia, es verdad que siempre los católicos es como que desconocemos la historia, nos sacan algunos temas clave, nos hablan de la Inquisición y ya es como no sabemos ya qué más decir, ¿no? Porque estamos como bastante mal formados y nos creemos muchas veces también como esas leyendas negras, ¿no? Que hemos sido muy malos, muy malos, muy malos. Entonces, usted, ¿cómo nos recomendaría igual a un católico de a pie decir, bueno, voy a empezar a interesarme un poco más por la historia? ¿Qué fuentes podemos recurrir? ¿Cómo hacerlo? Bueno, depende, ¿no? Si dices si es como aficionado a la lectura o como profesión y tal. Mira, el otro día hablaba yo con un diputado y yo le decía, desde luego, no tenéis arreglo. Digo, tenéis un arma en los debates parlamentarios que es que les dejaríais, pero ¿qué arma es esa? Digo, la historia. Vamos a ver, es que tú lees ahora declaraciones del Frente Popular. Margarita Nelken, por ejemplo, Margarita Nelken, que ahora es el icono que tienen las feministas, ¿no? Margarita Nelken, en Claridad, en el periódico Claridad, escribió un artículo que se titula Ahí las tenéis. Y en ese artículo
dividía a las mujeres entre mujeres y hembras. Las hembras eran las de derechas y decía, ahí las tenéis, compañeros, exterminarlas, son alimañas. No, lee eso en el Congreso, ¿no? Dice, espere, que lo voy a leer, porque es que ahora mismo están haciéndole homenajes a Margarita Nelken en el Sol. Digo, pero bueno, tenéis el arma que es la historia, pues leerla. Entonces, claro, si, y resulta que uno está ahí acomplejado, diciendo, no sé, por ejemplo, todo el tema del martirologio, ahora que hemos hablado de esto, bueno, es que es espectacular. Yo, por ejemplo, he leído hace poco, tremendo, tremendo, ya esta la han beatificado, una mujer de pueblo, beatificado, que en el pueblo la atan a una reja junto con su marido y antes de matarla la violan delante del marido. Y estoy leyendo cómo esta mujer perdona a los que la van a asesinar y anima a su marido, las cosas que se está diciendo, vamos a ver a Jesucristo, nos vamos a ir al cielo, aguanta, no sé, que te quedan, dices, bueno, dice, y resulta que esos asesinos tiene usted complejo porque son los progres que le van a traer la libertad y los otros está usted acuchinado y les llama a usted mártires del siglo XX porque se avergüenza de ellos. En fin, no quiero seguir porque después esto tiene consecuencias. Bueno, don Javier, pues muchas gracias. Yo creo que es la hora y que podemos terminar así. Y nada, pues muchas gracias, la verdad. Muchas gracias a vosotros y hasta pronto. Y hasta pronto, hasta que queréis. Muy bien. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido impresionante, la verdad, de piel de gallina, todo lo que cuenta.